CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este viernes 16 de septiembre de 2011. Un abrazo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25. Están con nosotros a las 9 de la noche. Y un saludo para quienes nos escuchan a través del grupo Dutris Radio, GD Radio, que se transmite totalmente en Internet. Con nuestro invitado tenemos varios temas en agenda. Hablaremos de la evolución del comercio en el país, del impacto de la violencia en los negocios del interior de nuestro país y desde luego de las perspectivas de la economía para el cierre de este año cuando se especula otra recesión. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Licenciado, bienvenido, un gusto. Muchas gracias. Gracias, William. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, perfecto. Varios temas en agenda, Luis. Para comenzar, quisiera saber cómo están las empresas enfrentando la situación de inseguridad al interior del país. Particularmente hay zonas, debo entender, que son más complicadas que otras, desde luego. Y estamos pensando justamente en las pequeñas y medianas empresas, de esas mismas que el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, ha reconocido que se ven impactadas por la extorsión. Que hay ahí otra arista para el análisis, es lo que ha dicho el secretario técnico de la presidencia, que también me gustará escuchar su opinión en algunos minutos, pero para comenzar, sobre cómo se está haciendo para enfrentar esta situación. Con mucha dificultad, William, porque el problema de la delincuencia pareciera haberse desbordado a la capacidad de las autoridades para controlarla, y tenemos el problema serio de tener un crimen organizado con una sociedad totalmente desunida y desorganizada, que lamentablemente ha perdido la confianza en las mismas autoridades que la tienen que proteger. Y esto ha generado que la misma policía sea menos efectiva en la lucha contra la delincuencia en la medida que la población va teniendo miedo de hacer denuncias. Nosotros hemos comprobado en carne propia cómo cuando hay trabajo conjunto, cuando hay cooperación entre las autoridades y la sociedad, las cosas tienden a resolverse con mayor facilidad y los índices delincuenciales tienden a disminuir. Así las cosas, hemos organizado reuniones con los directores regionales de la policía en San Miguel, en Santana, en Sonsonate, en La Unión, precisamente para trabajar de la mano con ellos y darle el apoyo a nuestros socios y a empresarios para que hagan denuncias y que la policía haga más efectivamente su trabajo, y los resultados han sido buenos. Ahora, pero sí, en el caso, por ejemplo, de las extorsiones, para ser puntual en el tipo de delito, debo entender que ha habido alguna disminución. En algún momento se ha reconocido que esa disminución no necesariamente tiene que ver con el hecho de que no haya extorsiones, sino por un poco el temor de la gente. Sí. Es complicado, pregunto, luchar contra ese tipo de cosas en donde la gente pierde confianza. Definitivamente. Esa es quizás una de las mayores dificultades que tiene la corporación policial para luchar efectivamente contra la policía. Aquí tengo algunos datos que me enviaron de la delegación de Oriente, donde dice, en los datos oficiales ha habido una disminución de 16% con respecto al año pasado. San Miguel disminuyó 13%, Usulután incrementó 2%, Morazán incrementó 1%, y dice que la disminución obedece, en la Unión disminuyó 3%, y que la disminución obedece a que cuentan con más investigadores y al trabajo conjunto con la Brigada de Infantería y el trabajo que se ha hecho con los miembros de nuestras filiales en el interior del país. Pero lo que tú mencionabas, o sea, estos son los datos oficiales, lo que tú mencionabas es correcto. La gente ya no denuncia, y es lo que se llaman las cifras negras, que hacen bastante difícil medir los resultados e investigar cómo va los problemas de la delincuencia, porque la gente, al haber perdido la confianza en las autoridades, lo que hacen es no denunciar. Y tenemos, por otra parte, además de estas cifras, informes de gente que nos dice, miren, nuestros asociados o los comerciantes, especialmente los pequeños, lo que han hecho es sencillamente aceptar la extorsión y empezar a pagar renta. Ayer precisamente también teníamos una reunión, una conversación con gente que está involucrada en el sector cafetalero, aquí en el volcán de San Salvador, donde dicen que
de 30 fincas que han sido censadas, 2 no pagaban rentas, pero que el resto ya estaban pagando a personas que llegan ahí, diciendo que llegan en nombre de las pandillas y que si no quieren que les perjudiquen su trabajo o les dañen en los cafetales, que tienen que pagar la renta. Pero estamos hablando, perdón, de la casi totalidad de esas bueno, hay fincas muchas más fincas, ¿verdad? No, claro, pero por lo menos de esa muestra, casi el 100% están siendo rentados. De esa muestra, un número muy grande está siendo rentado. Entonces eso nos llama a la preocupación y vamos a ver esta próxima semana qué hacemos para darles apoyo, porque realmente eso sí que significaría que la extorsión y la renta está volviéndose algo ya generalizado. Y por supuesto eso va a tener un impacto tremendo en la productividad, en la sensación de seguridad y bienestar que pueda tener la gente para desarrollar sus labores adecuadamente. Claro. Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Acompaña en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Luis, bueno, es un poco sorprendente el dato que tiene que ver específicamente con el caso de las fincas. Usted nos decía, es una muestra, 30 fincas que están siendo extorsionadas, en su mayoría, solo 2 de las 30 están fuera. Pero claro, que eso no es representativo claro, de toda la zona, exacto, sino del grupo de personas que se reunió a comentar el problema que tenían. De acuerdo, pero bueno, el punto es entonces que estamos viendo el tema de la extorsión ya como algo generalizado, porque antes se miraba más focalizado en el caso de los empresarios de buses y en los negocios que han cerrado mucho en este país. Es que, William, tenemos que entender que las pandillas están llevando a cabo una guerra por control de territorio, o sea, es una guerra territorial de dominio. Ellos van avanzando en diferentes zonas y en esas zonas ellos quieren ejercer ese control. Y lo ejercen a través del terror, del miedo, de la intimidación y de tratar de demostrar que las autoridades mandan menos que ellos son la autoridad en esas zonas y que por lo tanto ellos son los que imponen su propia ley. Y esa es parte del combate a las pandillas que debe de empezarse a trabajar con una nueva visión, de una manera ¿Qué implica diferente. esa nueva visión? ¿Nuevas estrategias, nuevos planes? Claro. ¿Reformas a las leyes o por dónde hay que entrarle? Porque de todo prácticamente se ha hecho en este país. De todo, pero hay que hacerlo bien. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay encuestas que cuestionan todo tipo de fenómenos, dicen que las pandillas, que 98% de los pandilleros vienen de hogares desintegrados y que 96% de ellos se integran a las pandillas buscando un hogar sustituto, un deseo de pertenencia. Bueno, ahí empezamos por trabajos que deben de hacer, que no se han hecho, con respecto a fortalecer la institucionalidad de la familia. Empezar a trabajar para que los jóvenes que van saliendo, que van creciendo, nos vengan a nutrir a las familias. Habría que cortarles, digamos, esa materia prima que ingresa a engrosar las filas de la mara y que los hace cada vez más poderosos, porque meten presos a 100, y hay 500 que empiezan, que son reclutados y que entran a formar parte de las pandillas. Hay que empezar a hacer eso, hay que rescatar los valores. Estos son temas que la gente dice,
bueno, no los tratemos porque son a largo plazo, pero es que eso es lo que hay que hacer a largo plazo, trabajar medidas de largo, de mediano y de corto plazo. Hay que trabajar en las leyes, hay que trabajar en la policía, hay que trabajar en la coordinación con los otros órganos del Estado, como por ejemplo el sistema judicial. Entonces, la combinación de todo eso es lo que nos va a dar el éxito, además de un control territorial donde el Estado imponga la ley y no sean las pandillas las que mandan. Porque hay zonas, ustedes las conocen mejor que yo, donde la autoridad son las pandillas y a veces los partidos políticos tienen que negociar con ellos para poder entrar a hacer campaña. O sea, hasta los partidos tienen que hacer eso. Claro, claro. Como lo hacen ya los empresarios cuando quieren enviar sus vehículos distribuidores. Esa era la segunda parte que iba a decir. Los que quieren distribuir tienen que pagar para entrar en esas zonas. Los buses tienen que pagar para entrar en esas zonas. Y se da el más triste de todos los casos, que es que los vecinos tienen que pagar para entrar a sus casas. Y a veces les cobran la cora para poder entrar a sus domicilios. Y son gente que viven rehenes del terror. Ahora, una vez que controlan ese territorio, ya volverlo a retomar es más difícil. Sin embargo, hay que hacerlo. Ahora, Luis, ¿por qué poco se habla se habla un poco de depuración de policía, de la fiscalía, pero no se escucha mucho sobre depuración judicial? Porque siempre ha sido un tabú. La depuración judicial, el sistema judicial fue la cenicienta de los acuerdos de paz. Ahí se tocaron cambios militares, cambios políticos, cambios constitucionales, pero nunca se habló de donde de verdad reside gran parte del poder, que es en el Poder Judicial, porque el Ejecutivo, como dicen, puede proponer, pero si a la hora que esto llega al sistema judicial o a la Corte Suprema de Justicia se declara inconstitucional o sin lugar, lo que se hizo con esta mano se borra con la otra. Y entonces ahí es donde hablamos nosotros de la necesidad de que exista una buena coordinación y que la visión de cómo debe de funcionar el Estado sea compartida por todos. Y eso me trae a mí a otra situación que creo que hay una necesidad urgente de definirla, y es qué tipo de país y qué tipo de Estado queremos. Aquí tenemos muchas dificultades porque hay una visión que no es compartida, hay una visión diferente de qué país quiere, por ejemplo, el partido que está en el gobierno y qué visión creemos muchos de nosotros que es la que más le conviene al país. Si unos creemos que la solución para el desarrollo económico está en el socialismo, en una economía centralmente planificada, donde el Estado sea el que se involucra en producir y en manejar todo, pues las acciones que se van a tomar son diferentes a que si creemos que aquí debemos de propiciar la creatividad, la libre iniciativa, el Estado de Derecho, etcétera. Esto lleva entonces a reflexionar sobre el hecho de que no se tiene unidad. No existe unidad de criterio. Y al no haber unidad de criterio, entonces es más difícil enfrentar el fenómeno de la violencia. Claro, porque en río revuelto ganancia de pescador. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que si uno está tratando de impulsar su visión política o económica del país, que es diferente a la visión política económica del otro, entonces por estarse peleando no se puede impulsar ninguna de las dos con fuerza, y mientras tanto hay grupos que se van a estar aprovechando del desorden, de los vacíos de poder, y van a empezar a beneficiarse de eso, inclusive a socavar el mismo Estado, como es lo que está sucediendo actualmente. Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos me gustaría saber si tiene algunas cifras para compartir sobre cómo están los negocios, los comercios en el interior del país, si hay alguna estadística reciente de cierre de negocios o de cómo está impactando justamente el tema de extorsión. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, creo que es importante, antes de pasar al dato, a ver si tiene datos que nos pueda compartir a nuestros cibernautas, Luis, es en torno al reconocimiento que hizo el secretario técnico de la Presidencia en declaraciones a la prensa gráfica cuando él dice y reconoce que la extorsión está golpeando la economía, sobre todo en la micro, la pequeña y la mediana empresa en este país. Después, en otras declaraciones en otro medio, Hathaway Boone de alguna forma intentó corregirle la plana, como ya lo hemos visto también en declaración de Henry Campos, el viceministro de Seguridad, sobre el tema de despenalización del consumo de drogas, o las drogas en general, y Manuel Melgar, el ministro de Seguridad, también corrigiendo la plana. Pero bueno, el reconocimiento que ha hecho Alex Segovia, ¿qué indica? Que hay un problema para el país y que hay un problema en la visión de cómo corregir el problema que padece el país. Aquí nosotros cifras concretas no tenemos porque es bastante difícil, precisamente porque la gente sobre estos temas no quiere hablar abiertamente porque teme las consecuencias. Y eso nos preocupa de sobremanera, porque precisamente, como decíamos anteriormente, esto impide de que podamos saber la magnitud, la extensión y dónde se concentra mayoritariamente este problema. Lo que sí es que hemos escuchado de que muchos negocios, muchos socios, que a veces tienen que renunciar de ser miembros de nuestras instituciones, ponen como razón cierres del negocio debido a la delincuencia, o cierre del negocio debido a inseguridad, o cierre del negocio debido a extorsión que me impide a mí poder continuar trabajando. Y eso no voy a decir que es, digamos, algo mayoritario, pero sí es algo constante. Y esa es gente que se atreve a decir algo. Pero muchas de las cifras negras son las que deben de preocuparnos, porque decir que no existen solo porque no se reportan, creo que es un tremendo error. Ahí lo que hay que hacer es, de verdad, ir a tomar control de los territorios. Y para eso es lo que esperábamos nosotros, que la Fuerza Armada iba a ayudar. Pero lamentablemente la Fuerza Armada ha sido enviada a realizar una misión sin que cuente con los instrumentos jurídicos y con los entrenamientos adecuados para poderlo hacer. Y está haciendo lo mejor que puede, creo que ha ayudado, pero sí vemos las dificultades porque la hemos mandado a cumplir una misión con una mano amarrada detrás de la espalda. Y eso son de las cosas que habría que corregir, porque al entender que es una batalla o una guerra por control de territorios, entonces tendríamos que entender que hay que cambiar la estrategia que hemos venido realizando hasta ahorita. Pero justamente por dónde habría que comenzar con esto. Es decir, por ejemplo, en la visión de la Cámara de Comercio, si el Ejecutivo les está pidiendo consulta o les está pidiendo alguna opinión, ¿qué es lo que ustedes sugieren en primer plano? O sea, ¿por dónde comenzar? Porque creo que en esto el asunto es dónde se inicia, hacerle una lucha frontal a la violencia. Es cierto, William, y tenés razón. El asunto es que pareciera que buscamos soluciones simplistas a problemas sumamente complejos. No hay una sola acción mágica que pueda resolver la complejidad que enfrentamos en estos momentos. Aquí lo que hay que hacer es una serie de acciones paralelas y simultáneas, coordinadas, para que entonces el problema empiece a resolverse. Y por eso decimos, debemos de trabajar en áreas preventivas, en áreas de organización, en áreas de coordinación y en áreas de ejecución. Nosotros, digamos que ahorita hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el Gabinete de Seguridad porque hay un interés en poner un impuesto, porque la visión que existe en estos momentos es de que el problema se resuelve tirándole más dinero. Y nosotros somos de la opinión de que eso no es así, que el dinero pueda ser uno de los componentes que se requiere para resolver el problema, pero no es el principal componente, ni es lo primero que se debe de hacer, porque mientras... Bueno, es interesante porque a estas alturas hay más policías en las calles, más Fuerza Armada en las calles. Correcto.
Y sin embargo, el director de la Policía Nacional Civil, como el mismo subdirector de investigaciones, Howard Cotto, que estuvo con nosotros la semana pasada, nos reconocía que el índice de homicidios ha aumentado al 3% más respecto del año pasado. Esa es la secuencia lógica en un análisis serio que se hace de las circunstancias. Si fuera de poner más gente en las calles o más policías, entonces ya deberíamos de ver un efecto positivo. Es decir, si lo vemos en un plano con una visión empresarial o de negocios, digamos, que se ve objetivos, metas, resultados, cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto es la ganancia, incluso, claro, esto no es un negocio, pero lo que quiero decir es el hecho de que hay objetivos claros y se establecen metas. Pero en este caso lo que estamos viendo es más inversión en el tema de seguridad, más recursos, pero con resultados negativos. Correcto. Exactamente lo que tú estás diciendo es el análisis que nosotros le presentamos al gobierno. Y es precisamente lo que... Te voy a dar este ejemplo. Uh-huh. Nosotros, cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, me tocó ir a investigar, digamos, algunos lugares donde el combate a la delincuencia había sido exitoso. Fuimos a Nueva York. Y ahí habían una serie de medidas, digamos que no voy a entrar en detalle por razones de tiempo, Uh-huh. pero la principal que nos dijo el encargado de la alcaldía de Nueva York, que en aquel entonces era Giuliani, Claro. nos dijo, miren, el principal problema que teníamos nosotros era un divorcio y una pérdida de confianza entre las autoridades y la población. La población se sentía que no podía confiar en las autoridades y que le tenía más temor a los delincuentes que a lo que podía hacer cualquier autoridad en contra de ellos por no cumplir con la ley o por no cumplir con sus deberes. Uh-huh. Lo primero que hicimos, dice, fue depurar la policía y demostrarle a los ciudadanos que podía confiar en las autoridades. Y cuando logramos nuevamente establecer ese matrimonio entre la comunidad y las autoridades, se les facilitó a las autoridades resolver una gran cantidad de delitos, porque la comunidad conoce. Mire, aquí, ¿quién no sabe en este país dónde y quiénes cometen ciertos delitos? Si somos chiquitos y todos vivimos pegados el uno con el otro. Las alcaldías conocen a través de sus trabajadores sociales a dónde se venden drogas, dónde suceden la mayor cantidad de asaltos, dónde se mueven las maras, dónde ellos conocen todo, pero esa información no se traslada, no se transmite. Y si se transmite, no se transmite adecuadamente y no hay un seguimiento para que las acciones se tomen. Quiero aclarar que yo estoy convencido que la gran mayor parte de la policía es gente trabajadora, honesta, valiente, que está arriesgando mucho. Pero los cuantos policías malos que tienen ahí en la institución están arruinando a toda la institución. Ese es uno. Y dos, es la organización de la policía. La policía fue creada de manera bastante precipitada después de que se eliminaron los cuerpos de seguridad, después de los acuerdos de paz. Y entonces se organizó una policía, digamos, en teoría, en papel, de cómo se creía debía de ser. Pero ahora el crimen ha evolucionado, la delincuencia, el crimen organizado ha evolucionado. Y Claro. entonces la organización tendría que evolucionar para hacerle frente a esa amenaza. Pero Ahora, lo que sentimos es que se ha quedado estancada. Entonces habría que ser... Pero esto llevaría entonces, Luis, a hacer un replanteamiento de la base doctrinaria de la Policía Nacional Civil. Le pregunto, porque efectivamente para los acuerdos de paz, la Policía Nacional Civil que se creó, ese era el énfasis, ser una policía civil cercana a la gente, respetuosa de los derechos humanos, que era una falencia gravísima que se tenía en los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y los demás. Pero era una policía adecuada a un contexto. Casi 20 años después, no es eso lo que se quiere en el país. Se continúa creyendo y queriendo eso, pero hay que entender que la policía en su organización estaba diseñada para enfrentar un crimen común. Claro, en un contexto totalmente distinto. No se esperaba o no se pensó que la policía iba a tener que enfrentar un grupo organizado de la magnitud que son las maras. Entonces, ahora, pues puede ser que yo esté equivocado, yo no digo que yo soy dueño de la verdad, pero digo yo analicemos, porque me da la impresión de que la organización policial no está actuando de la manera más eficientemente posible con los recursos que tiene, precisamente porque su estructura está diseñada
para otro ámbito que no es el que enfrentamos ahora. Por ejemplo, hay un accidente. Aquí la policía, voy a retroceder un poco más. Aquí la policía está dividida en ciertas secciones, ¿ya?, o divisiones, y además en regiones. Aquí hay la policía de turismo, depende del ministro de turismo. La policía de Hacienda depende del ministro de Hacienda. La policía de fronteras depende del Ministerio de Gobernación. La policía de tránsito depende del viceministro de Transporte. Entonces tenemos policías así. Claro. Hay un accidente y hay una gran trabazón y a veces uno ve pasar 3 o 4 radiopatrullas que no paran porque a ellos no les toca o no les compete ese tipo de acciones. Entonces, si pararan ahí y hicieran eso, ya evacuarían un problema de una gran trabazón que se armó y que a lo mejor no dejan ni que el policía de tránsito llegue a resolver. Y además, claro, en cada lugar, en Santa Tecla, tiene que haber representantes de todas las divisiones de la policía. Es regional y es de división. Entonces digo yo, la efectividad de todo eso, ¿será la adecuada? Sí, porque bueno, un policía, el policía común y corriente no puede poner esquela porque no es de tránsito, entonces puede haber una infracción enfrente de él y no hace nada. No puede hacer nada. Le roban el carro a uno, claro, en Santana y se lo parquean en la delegación de, qué sé yo, de Santa Tecla, de San Salvador, y a lo mejor no saben que el carro robado ahí está. Claro. Porque no hay comunicación. Entonces la organización, porque 19,000 policías no es poquito, comparado a lo que teníamos antes. Claro que dicen que hay 35,000 mareros, pero precisamente por eso es que creo yo que habría que revisarse la organización para que la organización sea adecuada a las circunstancias y pueda ser más efectiva en el combate de la delincuencia. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Luis, me interesa que nos reflexionara un poco, nos diera su opinión un poco, de cómo está avanzando en las últimas conversaciones que usted tal vez ha participado en las reuniones con el Ejecutivo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte del tema que había en su momento de discusión del impuesto por la seguridad. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿En qué nivel se han quedado esas conversaciones? ¿Han habido avances o no? Yo creo que han habido avances porque nos hemos sincerado, hemos hablado con claridad acerca de qué pensamos cada uno de los sectores acerca del otro y qué esperamos el uno del otro. Y creo que eso permite de que ya el diálogo se vuelva más productivo. Sin embargo, las reuniones son demasiado espaciadas y quedamos en una cosa y después ese acuerdo no se cumple. Por ejemplo, en la semana antepasada quedamos que este lunes se iba a conformar una mini comisión de 2 personas de cada sector para establecer futuras reuniones, calendarización y temas a tratar. El secretario de Asuntos Estratégicos quedó que el lunes nos llamaba para esa reunión. Bueno, ya estamos a viernes y no hemos escuchado nada de él. O sea, pasó otra semana, se perdió otra semana y no ha habido reunión. Nosotros esperaríamos de que esto se normalice, que las reuniones se den como deberían de darse ante una situación de emergencia y de urgencia nacional y que empecemos de verdad a trabajar en encontrarle soluciones conjuntas a este problema, porque repito, entendemos perfectamente
que este es un problema tan serio, tan grave, que no lo va a poder resolver, no digamos una persona, pero no lo van a poder resolver solo el gobierno si no tiene el apoyo ciudadano. Y nosotros como parte importante de la ciudadanía y como parte que podríamos ayudarles al gobierno a que exista esa unidad de criterios, creemos que tenemos bastante que aportar, ojalá lo aprovechen. Pero en algún momento se ha visto o se ha intentado hacer ver al sector empresarial del país, a ustedes como principales gremiales, como muy reticentes a entrar a estas discusiones, incluso a colaborar en este tema del combate frontal a la violencia. Ha sido una estrategia política para desprestigiarnos. Se quiso resolver el problema fiscal con un impuesto a la seguridad. Miren, la seguridad es un problema que nos afecta a todos, hay vidas humanas, hay sufrimiento humano involucrado, y esto lo va a resolver cobrándole más impuestos o un nuevo impuesto a unos poquitos, lo cual es una completa falacia, porque el impuesto siempre le llega a la población de una manera o de otra, y eso no es ser antipatriota, esto es ser realista. Algunas empresas pueden trasladarlo en los costos, otras no las pueden trasladar en los costos. ¿Y cómo le va a llegar a la población? Cuando esa empresa deje de consumir más productos, deje de comprar, deje de contratar gente para nuevos empleos. Otras empresas ni siquiera pueden hacer eso y lo que van a hacer es cortar fuentes de empleo, despedir gente. Algunas van hasta quebrar y van a decir, no, qué exagerado. No, es que así es. Nosotros hemos documentado casos específicos de nuestros asociados que nos dicen, si ponen este impuesto al patrimonio en la forma que está planteado, nosotros cerramos. Entonces, este tipo de impuestos en un momento de crisis, como lo demostró la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos cuando recibió una crisis tremenda de Jimmy Carter, demostró que subir impuestos en momentos de crisis no es lo mejor, es contraproducente, produce los efectos contrarios a lo que se quiere tener. Entonces aquí a nosotros nos quieren poner como los malos de la película, trasladar la responsabilidad y la culpa de las cosas que están sucediendo y que no está pudiendo resolver el Estado y sus autoridades, y decir que sencillamente porque nosotros no queremos pagar más. Y podríamos hablar, si hay tiempo, acerca de los impuestos, pero ya los que pagamos los impuestos que tenemos que pagar, estamos pagándole al Estado casi el 50% de lo que ganamos. Trabajamos de enero a junio para el Estado. ¿Y qué nos da el Estado a nosotros? No nos da seguridad. Gracias a Dios, pues podemos mandar a nuestros hijos a escuelas privadas. No hacemos uso de los hospitales públicos. Bueno, el ministro Melgar dijo de que si muchos querían tener seguridad, entonces que mandaran a sus hijos a colegios privados. Esa fue la declaración del ministro. Pero las obligaciones principales en cualquier texto de ciencias políticas dice que el Estado fue creado precisamente para darle a la gente seguridad, para darle a la gente administración de justicia y para propiciar el bien común. Esos son los tres roles fundamentales del Estado. Este Estado nos lo está dando y nos quiere cobrar más a los que ya pagamos para darnos algo al que tiene obligación de darnos y quiere echarnos la culpa de que las cosas no funcionan. Creo que no es correcto. Bien, vamos a la pausa. Al regreso voy a leer algunos comentarios o interrogantes que hay de los cibernautas. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
A ver, ¿qué nos dice entonces en Facebook Nelson Ortega? Dice, buenos días William, creo que esto de la economía y la violencia no viene de hace 2 años. Número 1, la violencia tiene culpa, aunque no les parezca a los gobiernos anteriores, ya que fueron incapaces de detenerla. Que hoy se ha agudizado más es cierto, pero a alguien le ha de dar beneficio a esto, no importando las muertes que se den. 2, la economía se vino abajo por A, dice, la crisis económica mundial. B, la empresa privada que no está invirtiendo y todo se va en pretexto para no hacerlo. Y el peor de todo es C, la dolarización que trajo más pobreza que nunca a este país. Todo ha sido por políticas mal elaboradas para el bienestar del país. Para sacar adelante el país debe de haber unidad o un cambio real del sistema social y económico. Bueno, habla de un cambio en el sistema económico y social. Vamos a empezar. A ver. Es cierto que la violencia no nace en estos últimos 2 años. Yo lo he dicho y lo repito. Esto es algo que viene creciendo desde que terminó la guerra. Y con el fenómeno de la transculturización, de la emigración masiva de muchos de nuestros ciudadanos a los Estados Unidos y que después vienen deportados con una costumbre que adquirieron allá, que fue el de lo que allá se llaman las gangs, las gangas, y que aquí se llamaban las maras. Ahí empieza. Esto estamos claros que no empezó hace 2 años. Lo que estamos diciendo es que la solución, ya la situación, ya la capacidad de aguante del pueblo salvadoreño se ha ido reduciendo, ya no se aguanta que aquí se mueran 12 salvadoreños todos los días, que dejen familia, viudas, hijos, etcétera. Aunque las autoridades digan que la mayor parte de los que se mueren son mareros, creo yo que es una situación inaguantable. Y ese es porque ocupamos como bandera el homicidio, porque es el peor de todos los crímenes. Pero de ahí viene una cascada de otras actividades delincuenciales que hacen que la sociedad no viva con tranquilidad y que perjudica la inversión y la generación de nuevos empleos, que a su vez hace más difícil que el Estado tenga más recursos y que se puedan hacer más obras. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. A ver, Nelson termina aterrizando su reflexión en el punto que dice que para sacar adelante el país debe haber unidad o un cambio real del sistema social y económico. Debe haber unidad y debe de haber un ajuste del sistema social y económico, porque existe el gran riesgo de creer, como lo están diciendo, de que aquí que todo lo que sucede es culpa del sistema y por lo tanto el sistema hay que cambiarlo. Yo creo que lo que hay que hacer, y ahí hace una diferencia entre sistema y modelo, ¿verdad? El sistema que ha probado a través de la historia que tiene la capacidad de darle bienestar a su población es el sistema de libertades, es el sistema de economías de mercado, es el sistema de Estado de Derecho. Y el otro sistema, que no ha funcionado en ningún lado, ha llevado al colapso de las naciones que han sido ricas y no han podido aprovechar sus recursos. Y si no, veamos ahorita el caso, podríamos hablar de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero hablemos de Venezuela, con los miles de millones de dólares en riqueza petrolera, y su gente tiene que hacer fila para comprar los productos más básicos, y donde se vuelve un clientelismo y una dependencia de la población al líder y a la buena voluntad del líder de lo que les quiera dar. Entonces, ese sistema no ha funcionado. Ahora, ¿que han habido errores en el modelo? Los han habido. ¿Que han habido abusos? Los han habido. ¿Que hay que corregirlos? Y que debemos de aprender de ellos para no volverlos a repetir. Hay que hacerlo. Pero hay que estar bien claros en esto. Y una de las cosas fundamentales es que toda la nación se ponga de acuerdo en qué es lo que quiere hacer, para que no existan estas divisiones y estos pleitos constantes que no nos dejan caminar. Porque Bien. aquí cada elección es una incertidumbre, porque Claro. en una elección no se sabe qué es lo que va a hacer el otro, si va a ser lo contrario a lo que se estaba haciendo. Perfecto, 2 opiniones más. Morris Ramos dice, lo único que vemos que las empresas privadas no quieren colaborar con el gobierno en los planes de seguridad. Deberían de pensar en todos los salvadoreños que no contamos con seguridad privada como ellos. Piensen en todos los que andamos en transporte colectivo, andar en las calles caminando. Así como el gobierno se está preocupando por nosotros, la empresa privada lo debería de hacer, ya que ni en los empleos nos están ayudando. Esa es una opinión de Morris. Luego, Carlos Quintanilla dice, sabemos que el gobierno está haciendo bien su trabajo, pero si las empresas privadas ayudaran en los planes de seguridad, la historia fuera distinta. Trabajen de la mano como el gobierno se los ha pedido y veremos aún más los resultados con este tema. Bueno, son opiniones, quizás nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo de comunicación y de poderles explicar.
nosotros estamos colaborando con el gobierno. Nosotros ya estamos dándole nuestros impuestos al gobierno, que si la cosa no está funcionando y el gobierno no está siendo efectivo en el manejo de nuestros recursos y no está siendo efectivo en la lucha del combate a la delincuencia, yo creo que es injusto el estarle tratando de echarle culpa a la empresa privada. Si la empresa privada, su rol no es combatir la delincuencia, la empresa privada no debería de estar metiéndose en estos temas. Nos metemos ahí por necesidad y nos metemos ahí porque vemos que las propuestas que están haciendo las autoridades no son las más adecuadas y que las acciones que se están tomando no están rindiendo los frutos que deberían de rendirse. Pero yo creo que esa sensación, yo no sé si será ideológica o si será equivocada por culpa nuestra que no hemos podido transmitir bien nuestro mensaje, pero es precisamente la posición de una sociedad polarizada, dividida, ideologizada, donde siempre hay que echarle la culpa a otro sector de las cosas que se están haciendo y nunca se reconocen las culpas propias. Y aquí yo creo que todos tenemos culpas. Nosotros como sector privado podríamos tirarnos un programa de todas las cosas que se están haciendo para tratar de ayudarle a la seguridad de nuestros trabajadores y de la gente que trabaja y la que no trabaja con nosotros. Y si no hay inversión es porque las condiciones no están dadas para la inversión, si a quién no le va a interesar hacer un buen negocio. Perfecto, y justamente de ese tema quiero que hablemos, del ya el clima de inversión en el país, de cómo se está advirtiendo, porque bueno, se está hablando de la posible entrada de otra ola recesiva para este año, pero bueno, hablar un poco más de eso y cómo están las empresas actualmente. Vamos a la pausa y volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis, ya se está hablando de la posibilidad, bueno, hay quienes dicen de que incluso organismos financieros internacionales han dicho de que quizás no se llegue a una segunda recesión, parecida a la que tuvimos en 2008-2009, pero se está a las puertas de una situación como esa. ¿Cómo están haciendo las empresas en este país para salir adelante? Es decir, ¿cómo están sorteando las dificultades? Si tenemos un clima interno bastante complejo, ya veníamos hablando del todo el tema de violencia y cómo afecta a las empresas, pero entonces, ¿cómo le están haciendo ante una situación como esta? Eso es precisamente lo que a veces a algunas personas les cuesta entender. Estamos haciéndolo lo que podemos con muchísimas dificultades. Miren, se trata de hacer creer que, por ejemplo, todas las empresas o todo el empresario es empresario grande. Nosotros en la Cámara tenemos el 85% mediana, pequeña y microempresa. Tenemos grandes, sí. Y los grandes funcionan de otra manera, pero numéricamente la gran cantidad de los empresarios salvadoreños somos medianos, pequeños y micros. Y nuestra capacidad de acción es bastante limitada. Muchos de nosotros lo que estamos haciendo aquí es viendo cómo sobrevivimos. Nosotros no tenemos la opción de irnos a otro lado. No tenemos la opción de ir a poner negocios a otro lado. Ahora, los que sí tienen, para que los entendamos, es... Si aquí sienten todas estas dificultades, inseguridad personal, inseguridad jurídica, les están amenazando que les van a poner más impuestos, les están amenazando
de que van a cambiar el sistema y lo van a hacer un sistema socialista. Les están diciendo de que los empresarios son enemigos, son indeseables, son malas personas. ¿Se van a quedar aquí, en la casa donde no los quieren? ¿O se van a ir a otro lado donde los están llamando, los están invitando, les están dando una cantidad de condiciones para que se vayan? Se van a ir. Si el dinero no tiene pasaporte salvadoreño, lamentablemente, y eso no es ser patriota, porque yo le digo al estimado televidente que escribió, y si usted tuviera dinero y tuviera opción, ¿qué haría? Tal vez está hablando porque no la tiene y porque le gustaría que las cosas fueran a su modo, que no sea realista, pero esa es la realidad. Claro. O sea, se van. Y si quieren crecer, digamos, un almacén un almacén grande, vamos a decir nombre, que ha abierto un montón de sucursales en otros lados y quiere crecer, ¿a dónde la va a ir a ver? A Chiltepán, donde no va a vender nada. O la va a ir a abrir a Costa Rica, o la va a ir a abrir a Panamá, donde hay mercado. Y eso me lleva justo a preguntarle sobre el tema de inversión extranjera. ¿Cómo es que, por ejemplo, Nicaragua puede ser más atractivo? Y si lo vemos incluso sobre los conceptos de este tema de la pobreza y de exclusión social, Nicaragua tiene dificultades más grandes. Hay más pobreza. Y hay menos violencia. Hay menos violencia. Ahí demuestra que esa tesis está equivocada. Vaya, pero el punto entonces, ¿por qué el inversionista pone más los ojos en Nicaragua y no en El Salvador? Porque las reglas de juego están más claras. Ortega, a pesar de todas las barbaridades y errores que ha cometido, ha sido inteligente en eso. Le digo a los empresarios, señores, yo no les voy a cambiar las reglas de juego, yo los voy a respetar. No solo los voy a respetar, los voy a apoyar. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y está haciendo foros para atraer inversión extranjera. Y hay una estabilidad en términos del gobierno al grado que ya los empresarios están cometiendo otro error. Están entregando la democracia a cambio de esa estabilidad para hacer negocios. Porque Ortega está violando la Constitución para reelegirse. Pero los empresarios dicen, bueno, sabemos que Ortega no es lo mejor. Sabemos que Ortega está violando las reglas democráticas y la misma Constitución, pero nos deja trabajar y nos da garantías. Entonces hay que quede. Lo que no se dan cuenta es que están hipotecando el futuro. Pero bueno, ese es otro problema, pero sí. Eso explica claramente qué es lo que está sucediendo en Nicaragua versus lo que está sucediendo aquí, donde constantemente los empresarios somos tratados mal, somos insultados, somos señalados como los responsables de todos los males del país, y constantemente estamos en contradicción y en pleito con el gobierno o con algunos personajes del gobierno, precisamente porque no logramos definir cuáles son las reglas de juego actuales y a futuro. Perfecto, nos quedan unos minutos después de la pausa para el cierre y un poco reflexionar sobre el mensaje entonces que es importante, que debería quedar en medio de todo esto, Luis. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan 4 minutos para el cierre de la entrevista, Luis. Entonces, el mensaje final, o sea, ¿cuál es la reflexión, digamos, de lo que se debe de rescatar para que este país pueda tener rumbo entonces? Yo creo que debe de ser el hecho de que nos pongamos de acuerdo
que nos concentremos en aquellas cosas que nos unen como salvadoreños, que entendamos que todos queremos vivir en este país y debe haber espacio en este país para que todos vivamos en armonía, que tengamos oportunidad de crecer, de desarrollarnos, que nuestros hijos también lo tengan, que no necesitemos emigrar para poder realizar nuestros sueños, que no se divida la familia salvadoreña. Y yo creo que si nos concentramos en eso, en vez de concentrarnos en que si este es rico, este es pobre, este es empresario, este es trabajador, este es del frente, este es de arena, este es del norte, del sur, del fajo, del águila, entonces yo creo que quizás podemos, como hemos resuelto muchas otras dificultades en el pasado, podemos resolver las dificultades que enfrentamos en este caso, pero se necesita mucha sinceridad, se necesita generosidad, se necesita buena voluntad y ser creativos y trabajar mucho, porque soluciones mágicas no vamos a encontrar. Esto requiere de trabajo, de esfuerzo y de entendimientos. Ojalá los logremos para que podamos resolver los problemas que enfrentamos. La situación de crisis estará llegando ya a un momento de inflexión en el que hay que dar ese paso, en el que todos los sectores estén convencidos de que hay que dar ese paso. Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque si no el resultado va a ser un colapso del país, una ingobernabilidad, una invivibilidad en términos del aspecto de la seguridad y vamos a tener que ir buscando qué hacemos, a dónde ir a trabajar y dónde desarrollarnos, porque la parte económica tampoco va a funcionar. Y eso es la realidad que enfrentamos. Y deberíamos de oír los campanazos de alerta para evitar que lleguemos a esa situación. Todavía estamos a tiempo para lograrlo, pero si continuamos con estos enfrentamientos, continuamos con estas divisiones y con visiones que no son compartidas, sino que son contradictorias, realmente va a ser sumamente difícil que podamos vencer los obstáculos que tenemos enfrente. En el tema de competitividad el país ha perdido peldaño, ¿no? Sí, ha bajado. Hemos bajado en todo. Hemos bajado en los niveles de pobreza, hemos bajado en los niveles de inversión social, hemos bajado en los niveles de calificación de riesgo, hemos bajado en los niveles que miden las libertades económicas, hemos bajado en la fortaleza democrática, en todo hemos bajado. Vamos para atrás con el cangrejo, lamentablemente después de que nos ha costado tanto llegar a donde estamos. Llegamos a un momento en que teníamos una plataforma para despegar y en vez de despegarnos estamos desintegrando. Y creo que eso debería preocuparnos y buscar soluciones que sean integracionistas, que sean incluyentes, que sean constructivas y que sean realistas, porque tampoco se puede decir que porque yo deseo que esto sea de este modo, así se va a hacer, cuando las leyes de la naturaleza, la economía y la gravedad van en contra de esos deseos. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer. Pero si está a tiempo, o sea, se puede hacer algo. Yo estoy convencido de que sí, y hay que hacer la lucha, y precisamente por eso es que estamos trabajando y que estamos participando en áreas en las cuales, en detrimento de nuestras actividades personales, creemos que pueden contribuir a que el país salga adelante, porque nosotros somos los primeros convencidos que no puede haber una empresa sana en una sociedad enferma, y que si las condiciones afuera no están, la empresa sola no va a poder florecer, no va a poder, si la tierra no está preparada, la semilla no va a germinar. Y eso es en eso es lo que estamos ahorita, por eso es que precisamente estamos tratando de contribuir con ideas, con propuestas y con trabajo a que la situación del país encuentre alguna solución viable. Es decir, para la empresa en este país tampoco es un negocio que haya violencia y tampoco es un negocio de que haya una situación económica deplorable, ¿no? Para nada, al contrario, quisiéramos evitarlo y quisiéramos que esa situación de verdad se modificara, de verdad cambiara y que hubiera estabilidad, que hubiera certidumbre, que hubiera seguridad. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. Gracias, William, gracias por la invitación y muy buenos días. Bien, terminamos la entrevista en línea. Esperamos que ustedes disfruten el fin de semana, que para los empleados públicos es un fin de semana bastante largo, de 4 días prácticamente, y nos vemos entonces nosotros el próximo lunes. Que descansen.
CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este viernes 16 de septiembre de 2011. Un abrazo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25. Están con nosotros a las 9 de la noche. Y un saludo para quienes nos escuchan a través del grupo Dutris Radio, GD Radio, que se transmite totalmente en Internet. Con nuestro invitado tenemos varios temas en agenda. Hablaremos de la evolución del comercio en el país, del impacto de la violencia en los negocios del interior de nuestro país y desde luego de las perspectivas de la economía para el cierre de este año cuando se especula otra recesión. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Licenciado, bienvenido, un gusto. Muchas gracias. Gracias, William. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, perfecto. Varios temas en agenda, Luis. Para comenzar, quisiera saber cómo están las empresas enfrentando la situación de inseguridad al interior del país. Particularmente hay zonas, debo entender, que son más complicadas que otras, desde luego. Y estamos pensando justamente en las pequeñas y medianas empresas, de esas mismas que el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, ha reconocido que se ven impactadas por la extorsión. Que hay ahí otra arista para el análisis. Es lo que ha dicho el secretario técnico de la presidencia, que también me gustará escuchar su opinión en algunos minutos. Pero para comenzar, sobre cómo se está haciendo para enfrentar esta situación. Con mucha dificultad, William, porque el problema de la delincuencia pareciera haberse desbordado a la capacidad de las autoridades para controlarla. Y tenemos el problema serio de tener un crimen organizado con una sociedad totalmente desunida y desorganizada, que lamentablemente ha perdido la confianza en las mismas autoridades que la tienen que proteger. Y esto ha generado que la misma policía sea menos efectiva en la lucha contra la delincuencia en la medida que la población va teniendo miedo de hacer denuncias. Nosotros hemos comprobado en carne propia cómo cuando hay trabajo conjunto, cuando hay cooperación entre las autoridades y la sociedad, las cosas tienden a resolverse con mayor facilidad y los índices delincuenciales tienden a disminuir. Así las cosas, hemos organizado reuniones con los directores regionales de la policía en San Miguel, en Santana, en Sonsonate, en La Unión, precisamente. Entonces eso nos llama a la preocupación y vamos a ver esta próxima semana qué hacemos para darles apoyo, porque realmente eso sí que significaría que la extorsión y la renta está volviéndose algo ya generalizado y por supuesto eso va a tener un impacto tremendo en la productividad, en la sensación de seguridad y bienestar que pueda tener la gente para desarrollar sus labores adecuadamente. Claro, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar. Mencionabas, o sea, estos son los datos oficiales. Lo que tú mencionabas es correcto. La gente ya no denuncia y es lo que se llaman las cifras negras, que hacen bastante difícil medir los resultados e investigar cómo van los problemas de la delincuencia, porque la gente, al haber perdido la confianza en las autoridades, lo que hacen es no denunciar. Y tenemos, por otra parte, además de estas cifras, informes de gente que nos dice, miren, nuestros asociados o los comerciantes, especialmente los pequeños, lo que han hecho es sencillamente aceptar la extorsión y empezar a pagar renta. Ayer precisamente también teníamos una reunión, una conversación con gente que está involucrada en el sector cafetalero, aquí en el volcán de San Salvador, donde dicen que de 30 fincas que han sido censadas,
2 no pagaban rentas, pero que el resto ya estaban pagando a personas que llegan ahí, diciendo que llegan en nombre de las pandillas y que si no quieren que les perjudiquen su trabajo o les dañen en los cafetales, que tienen que pagar la renta. Pero estamos hablando, perdón, de la casi totalidad de esas bueno, hay muchas más fincas, ¿verdad? No, claro, pero por lo menos de esa muestra, casi el 100% están siendo rentados. De esa muestra, un número muy grande está siendo rentado. Para trabajar de la mano con ellos y darle el apoyo a nuestros socios y a empresarios para que hagan denuncias y que la policía haga más efectivamente su trabajo, y los resultados han sido buenos. Ahora, pero sí, en el caso, por ejemplo, de las extorsiones, para ser puntual en el tipo de delito, debo entender que ha habido alguna disminución. En algún momento se ha reconocido que esa disminución no necesariamente tiene que ver con el hecho de que no haya extorsiones, sino por un poco el temor de la gente. Sí. Es complicado, pregunto, luchar contra ese tipo de cosas en donde la gente pierde confianza. Definitivamente. Esa es quizás una de las mayores dificultades que tiene la corporación policial para luchar efectivamente contra la policía. Aquí tengo algunos datos que me enviaron de la delegación de Oriente, donde dice, en los datos oficiales ha habido una disminución de 16% con respecto al año pasado. San Miguel disminuyó 13%, Usulután incrementó 2%, Morazán incrementó 1%, y dice que la disminución obedece, en la Unión disminuyó 3%, y que la disminución obedece a que cuentan con más investigadores y al trabajo conjunto con la Brigada de Infantería y el trabajo que se ha hecho con los miembros de nuestras filiales en el interior del país. Pero lo que tú